Bueno, señores, bienvenidos al nuevo episodio de Cancelar 2. Hoy tenemos a un invitado de honor, un invitado especial. Este es nuestro tercer invitado oficial. Démosles la bienvenida a uno de los economistas más grandes del país, una persona con mucho prestigio, una persona que ha sido profesor de la IESA, de la UCAP y es un analista financiero. Luis Vicente León. Gracias. ¿Te gustó esa introducción? Encantado de estar aquí. Bueno, no, encantado. Para mí es un placer y espero que esta sea la primera de varias. Claro que sí. Sí. Bueno, nada, ¿cómo ha estado tu día? Yo sé que tú eres una persona muy ajetreada. Mira, un día típico con mucho trabajo, en efecto. Tú sabes que en el trabajo de nosotros, una parte muy importante es presentar datos, presentar análisis, discutir con los clientes, pero además, para generar los datos y el análisis, entonces también tienes que entrevistar, encuestar, hablar. Entonces mi día, ¿cómo comenzó? Mi día comenzó desayunando con un actor súper importante del proceso de negociación política de Venezuela, porque quería como entender dónde estaba. Sí. Como ahorita la información es muy rara, no hay mucha, o está llena como de ruidos, entonces tú quieres como oírlo de las fuentes primarias, de la gente que está involucrada. Porque ahí viene un tema que para mí es central, es tratar de separar los ruidos de las señales. Venezuela está llena de ruido. Entonces además todo el mundo te echa un cuento y además lo crean y entonces pues se va amplificando y terminan casi que jurándote que eso pasó y es mentira. Entonces, coño, tú tienes que ir muy abajo, entender con quién puedes hablar, quién realmente te está dando información seria y quién más bien te está dando todas esas teorías de la conspiración que termina como confundiéndote mucho, ¿no? Y bueno, después tenía una presentación, por eso estoy ronco, tenía dos presentaciones, una presentación de entorno y luego fuimos, bueno, a un almuerzo también de trabajo. Ahí era también un poco como discutir la situación económica. Después tenía un directorio, después tuve una reunión con un cliente y finalmente tenía mi sección de radio con Vladimir Villegas, que lo hacemos los martes estoy con Pedro Pensini, los miércoles estoy con Vladimir, etc. Entonces, bueno, estábamos discutiendo sobre temas. Bueno, aquí le mandamos un saludo a Vladimir, alto pana. Sí, es un super pana. Bueno, quería hablar de varias cosas. La primera cosa que quería hablar es de la economía venezolana. A mí me impresiona si tú comparas Venezuela con Latinoamérica, por ejemplo, o Venezuela-Colombia. Tú vas a automercado en Colombia, puedes comprar una variedad de productos y te sale, digamos, al 0,75 lo que te sale acá o menos. No, ahorita me vas a decir esa frase. Pero ¿por qué Venezuela actualmente se ha convertido en uno de los países más costosos de Latinoamérica? Sí, bueno, fíjate, hay varias cosas. Venezuela, siendo sincero, siempre fue muy cara, hasta la crisis de devaluación, no sé qué, la pandemia, todos estos últimos años que realmente todo era muy barato, aunque no había grandes cosas. Había escasez, pero productos muy baratos. Los servicios sí siempre han sido baratos en Venezuela, pero los productos no. Venezuela llegó a ser un país carísimo en la época de oro. O sea, precisamente porque estaba, los economistas lo llamamos, la moneda estaba sobrevaluada. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que realmente el único producto o bien barato en Venezuela era el dólar. O sea, todo el mundo te hablaba, wow, ¿cómo decís eso? La moneda se devaluó, pasó de no sé dónde, no sé cuánto. Pero en realidad, si tú comparabas cuánto se había devaluado la moneda con respecto a cuánto subieron los precios en bolívares de las cosas, lo que menos había subido el dólar. O sea, la inflación llegó a ser millones por ciento en el medio de la hiperinflación, o miles por ciento. Y la devaluación siempre estaba rezagada. O sea, te devaluabas menos que lo que subían los precios. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando antes era que habían tantos dólares que era un bien abundante. Y en cambio todo lo demás era un bien escaso. En economía, los bienes escasos suben de precio, los bienes abundantes bajan de precio. Si tú produces, digamos, tomate y no hay tomates, y el único que produjo tomate en esa cosecha fuiste tú, entonces tienes una gran suerte porque vendes los tomates al precio que te da la gana porque no hay tomate. Pero si todo el mundo le fue bien produciendo tomate y lo que hay es una oferta horrible de tomate por todos lados,
Entonces, ¿qué pasa? Que el precio del tomate se cae porque hay exceso de oferta sobre demanda. En un país petrolero, ¿qué es lo que había más abundante? El dólar. Porque tú, era el petróleo, lo exportabas, generaba muchísimos dólares y los dólares bajan de precio. Okay. Entonces, todo lo demás subía y el dólar era barato. Si el dólar es barato, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que todos los productos que tú importas son baratos porque los compras con dólares. Pero todos los productos que tú compras adentro, que los compras en bolívares, se disparaban de precio y eran carísimos. Pero hay que aclarar, perdón que te hago un paréntesis, el control de cambio. Para que la gente que no sepa, nuestra audiencia del exterior, en Venezuela hubo un control de cambio, si no me equivoco, hasta el 2019, ¿no? Sí, bueno, ha habido muchas etapas de control de cambio en Venezuela, pero incluso en épocas de liberación de cambio, lo que terminaba pasando era que Venezuela era un país que generaba en el pasado muchos dólares. Luego había crisis Sí. y explotaba la crisis y se complicaba la cosa y se variaba el tema y se encarecía viajar e importar. Pero luego, cuando tenía una economía petrolera, siempre regresaba a lo mismo, la sobrevaluación cambiaria. Que por cierto no es un caso solo de Venezuela, sino de muchos países petroleros que lo tuvieron. E incluso había un efecto que se estudia todavía en la literatura económica, que era el impacto en Holanda con el tema de las flores, etcétera, que también generó un caso similar también de sobrevaluación cambiaria. Pero, ¿a dónde voy hoy? Hoy tenemos también sobrevaluación cambiaria. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Fíjate lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que los precios en bolívares crecieron de manera brutal. Supongo que agarramos no sé, un lápiz o un refresco. Agarras ese refresco y supón que ese refresco costaba $1 en Venezuela. Y supongamos por un momento que el tipo de cambio era 100 bolívares por dólar. Ese refresco costaba 100 bolívares y $1. Y el tipo de cambio de 100 bolívares por dólar es lo mismo. Pagabas 100, pagabas $1. ¿Qué pasa si pasa un año y la inflación interna es de 100%? Se dobla el precio en bolívares. Entonces pasaste de 100 a 200 bolívares el refresco, porque subió 100% en bolívares. Pero supongo que la moneda no se devaluó. Es un caso extremo. O a lo mejor se devaluó, pero se devaluó 50%. Se devaluó menos que la inflación. Vamos a suponer, por un ejemplo netamente académico, que no subió la devaluación, no se devaluó. El tipo de cambio sigue siendo 100 bolívares por dólar. Si ese refresco pasó de 100 a 200, ¿cuántos dólares cuesta ahora ese refresco? La mitad, ¿no? No, el doble. El doble, perdón. El doble. Porque si tú tienes 100 bolívares por dólar y ahora cuesta 200 bolos, tú necesitas $2 para poder comprar ese refresco. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió es que subió el precio en bolívares y subió el precio en dólares. Tuviste lo que llamamos inflación en bolívares y lo que mal llaman inflación en dólares. Digo mal llaman porque en realidad ese refresco en Estados Unidos no subió en dólares, sigue costando $1. En Colombia sigue costando $1, pero en Venezuela cuesta $2. Entonces, ¿por qué? No fue porque creció el precio en dólares, fue porque hubo una distorsión cambiaria. O sea, tú tuviste un desfase entre el crecimiento de los precios internos y la devaluación de la moneda. Entonces, supón que fue, que no es tan extremo, fue 50% la devaluación. Entonces ahora, ¿cuánto cuesta? 150 bolívares por dólar. ¿Verdad? Sí, pero el precio de la mercancía es 200. Siguen necesitando más que $1, en realidad 1.33 dólares para comprar el mismo refresco. Antes costaba $1, ahora cuesta 1.33. Subió el precio también en dólares. De nuevo, tú me decías, pero ¿por qué es más caro que Colombia o que Panamá? Porque en Colombia no pasó eso. Como en Colombia no pasó eso, ¿cuánto sigue costando el refresco en Colombia? $1. ¿Pero cuánto cuesta en Venezuela? 1.33. Subió el precio. Y cuando tú subes y subes y subes, llega un momento en que subiste tanto en dólares que la comparación contra el resto del mundo es negativa para Venezuela. Entonces
lo interesante en ese proceso es que te termina pasando que regresas a la etapa que tú no conociste, pero que era el hiperconocido de la economía venezolana, que era la época en la que tú ibas a Miami y todo te parecía barato. De hecho, a los venezolanos le decían lo está barato, porque tú llegabas a Miami, querías comprar las camisas, los pantalones, los refrescos, porque todo te parecía regalado. Wow. Era lo mismo que hoy. Hoy, tú llegas a Bogotá y todo te parece barato. Entonces, ¿tú qué quieres? Tú quieres comprar todo. Porque te parece, vas para un restaurante y resulta que ese restaurante espectacular, súper cool, la discoteca, te caes a palo. Y resulta que pagas $30 o $40. ¿Y a ti qué te parece? Un regalo. ¿Por qué? Porque si tú haces lo mismo en Caracas, te bajas de la mula con $100, $120, porque todo está carísimo en dólares. Entonces, ¿qué pasó? Que tú regresaste a lo que fuiste, un tabarato. Un tabarato en el exterior o está caro en Venezuela. Es una distorsión cambiar. ¿Y por qué fue tan rápido? Es decir, si tú en el 2018 o principios de 2019 ibas a un médico y la consulta te podía costar entre 10 y $20 y después en el 2020 te podía costar entre 80 y $100, ¿por qué fue tan rápido ese cambio? Bueno, primero lo que terminó pasando es que la distorsión en el año 2018 era un absurdo. Todo estaba prácticamente regalado en dólares. ¿Por qué? Porque no había muchos productos, pero tampoco había muchos dólares. ¿Y qué pasa entonces? Que los dólares valían, la gente quería $1 y lo valoraba. Pero además, la demanda estaba tan caída que si la gente subía los precios, no vendía. No vendía nada. Un doctor simplemente empezaba, oye, en bolívares él estaba cobrando lo mismo, pero los dólares eran nada, porque había una distorsión al revés. En ese caso, la moneda no estaba sobrevaluada, sino que la moneda estaba subvaluada. La moneda estaba subvaluada porque ahí lo más caro era el dólar, porque era escaso, era muy escaso. Entonces, bueno, ahí se generaron todas estas distorsiones que también las tiene todavía. Por ejemplo, Cuba. Un doctor en Cuba también gana 4 luchas. O sea, gana $3, $5, $2. Pero claro, también es verdad que cuando él iba a comprar, también todos los productos que él compraba eran muy baratos en dólares. La economía estaba en un nivel completamente distinto. Pero de todas maneras era horrible. De hecho, tan horrible era que nosotros vimos como, por ejemplo, en el año 2018, prácticamente, creo que se graduaron como 99 médicos en la escuela Vargas y 98 se fueron. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a vivir en un país donde ellos lo que ganaban era $200, $300, $150 al mes. Cuando, por ejemplo, si ellos se iban a Ecuador, por decir un país cualquiera, Sí. en Ecuador les pagaban $3,000 al mes. ¿Okay? Solo, y les reconocían su título, y no sé qué. Entonces, claro, ¿qué hacían? Se iban. Y un montón de gente migró porque los ingresos eran muy bajos. En ese momento, por ejemplo, la gente empieza a irse a unos lugares insólitos. O sea, porque tú puedes entender una migración que ocurría de una persona muy pobre en Bolivia, en Ecuador, en Perú, que se iba para Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? Que si él era un parquero en Lima o en Quito y se iba a ser parquero en Miami, lo que él ganaba como parquero en Miami era infinitamente mayor que lo que él ganaba como parquero en Lima. De hecho, él podía de repente alquilar un apartamentico, comprarse un carrito, que sus hijos fueran a una escuela chévere pública. Entonces él mejoraba dramáticamente su vida cuando él se iba a los Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí? Que era tan dramática la pérdida de ingresos en dólares de los prestadores de servicios que se terminaron yendo, pero no para Estados Unidos, porque tenían problemas de visa. Se iban a Colombia, a Perú, a Chile, donde por cierto también eran países pobres, quizás no Chile, pero sí Ecuador, sí Perú, sí Colombia. ¿Qué terminaba pasando? Que un parquero se iba porque estaba buscando
algo de mejora en su vida. Pero resulta que él no se da cuenta. Que él de repente ganaba aquí $10, que era horrible. Y a lo mejor ella ganaba 100. Se sentía bien, sí. Pero cuando iba a pagar una habitación, cuando iba a comprar la comida, se conseguía con que se gastaba todo casi que comiendo. Y eso generó lo que está pasando ahora. Que es que la gente comenzó a hacer, ay sí, ups, de verdad vale la pena que yo cruce a pie esa frontera, pase más trabajo que una gata ladrona, me someta a procesos de xenofobia y al final resulta que termina ganando más o menos lo mismo que está ganando ahora un parquero. Literal. Entonces ya como que se empieza a perder el interés en ese proceso precisamente porque la moneda comienza básicamente a equilibrarse al revés. Ah, bueno, a lo mejor la gente se quiere ir para otra cosa. Se quiere ir porque siente que es más seguro. Puede ser, para algunos casos. Otros no. Puede ser que te vayas porque no te gusta el gobierno. O porque estás huyendo. Básicamente una persecución. O que te quieres ir porque tú no quieres que tus hijos vivan en un país, oye, donde los valores o los retos o la globalización está comprometida. ¿Cómo así que perdón, que me enredé, la globalización está comprometida? Bueno, por ejemplo, si tú comparas los recursos tecnológicos de Venezuela con los recursos tecnológicos de muchos países receptores, encuentras que nuestro rezago tecnológico es muy importante. Que nosotros tenemos problemas críticos con el ancho de banda. Que tú no puedes conectarte en internet, sino en algunos lugares particulares y en el interior del país. Si no hay ni luz, pues tienes problemas críticos de generación eléctrica, entonces mucho menos puedes tener conexiones estables de internet. Entonces, supongo que tú eres un estudiante de ingeniería sofisticada, de ingeniería de sistemas. Tú eres además un friki de la ingeniería. Tú puedes terminar diciendo, oye, yo voy a ir a la universidad en Venezuela y resulta que yo llego y, ups, la infraestructura de la universidad está en el piso. El presupuesto es muy malo. Los mejores profesores emigraron y ni siquiera me puedo conectar. Ups, hablando del rey de Roma. Esto no lo voy a editar porque esto en verdad quedó brutal. ¿Pero viste? Y eso es una planta eléctrica que cubre. Que es una justo lo que salida. estamos, o sea, es que estamos en una simulación. Entonces, claro, si tú tienes esto, que además aquí se prendió porque hay una planta eléctrica. Pero si tú estás en muchas partes Claro. del país, eso no puede ocurrir. Y eso ha mejorado, perdón que yo no sé mucho el interior, pero eso en el interior ha mejorado. Ahora regresó. Ese es el regreso, pues. Ese es el regreso. Pasó y ahora ya espero que esta sea la luz. Aunque ahí suena la planta. A ver, ha mejorado. En Caracas ha mejorado, aunque miren cómo estamos. Esto no pasa tanto en Caracas, vale la pena decirlo, pero sí pasa muchísimo en el interior. Yo la semana pasada estaba en una conferencia en Maracaibo y se me cayó 6 veces la luz. El proceso mejora, pero no se ha resuelto. ¿Y por qué no se puede resolver? Porque tú tienes un problema de infraestructura que requiere grandes inversiones, que no hay plata. Segundo, porque para que tú, por ejemplo, puedas resolver el problema eléctrico de Maracaibo, Corpoelec, que es la empresa del Estado, le tendría que comprar repuestos y equipos, generadores eléctricos a Siemens o a General Electric, ¿verdad? Pero resulta que Corpoelec es una empresa pública. A lo mejor tiene plata, pero está sancionada. Como está sancionada, ni General Electric ni Siemens le pueden vender nada. A lo mejor le pueden vender unos repuestos con un permiso especial, pero no le pueden vender un generador. No puede montar otra vez el sistema eléctrico de Maracaibo, a menos que tenga una licencia que le permita hacerlo, y las licencias no están autorizadas en ese sector hoy. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo complejo del análisis, Ignacio. Si yo te digo hoy que es imposible resolver el problema eléctrico de Maracaibo porque las sanciones impiden que tú puedas
comprarle a las empresas del sistema eléctrico los equipos necesarios para rescatar el sistema eléctrico, yo te estoy diciendo algo que es absolutamente demostrable. Yo lo puedo demostrar numéricamente, teóricamente y científicamente. ¿Qué te brinca alguno de tus oyentes? Te podría brincar a mí ahorita y podría decirme, tú estás entonces insinuando que el problema eléctrico en Venezuela es culpa de las sanciones. ¿Verdad? Podría decir eso. No, yo no estoy ni diciendo ni insinuando eso, entre otras cosas, porque no lo creo. La razón original por la que nosotros tenemos todo este rollo eléctrico es que hubo un Estado irresponsable que, número uno, no planificó bien los procesos de inversión eléctrica y que cuando desarrolló los proyectos de inversión eléctrica se los entregó a una cuerda de bandidos, algunos de ellos famosos, jóvenes, caraqueños, educados en los mejores colegios de mi colegio, y además de familias respetadísimas, que hicieron negocios con el gobierno y se robaron literalmente los reales y le dieron la plata, trajeron máquinas que no funcionaban, equipos que no sirvieron, hicieron sobrefacturaciones, se hicieron ricos, compraron yates, compraron aviones y ahora no viven aquí perseguidos básicamente por ladrones, por los mismos tipos con los cuales ellos hicieron negocios en el pasado. Esa es la razón original por la que no hay luz. Ahora, el hecho de que esa sea la razón no significa que el problema de la sanción sea que si tú quisieras resolver el problema hoy tampoco puedes. ¿Y si lo hace una empresa rusa? No, porque al final de cuentas los sistemas eléctricos, claro, tú los podrías hacer sí con una empresa rusa o con una empresa china o con una empresa turca, pero hay un pequeño problema. El pequeño problema es que todo el sistema eléctrico que ya existe está completamente montado encima de los sistemas de Siemens o de General Electric. Entonces, para montarlo tenés que montarlo prácticamente desde cero o retomar todo un proceso que es muy complejo y muy costoso. Entonces, claro, ahí viene el gran debate. ¿Qué hacer? Y ahí también hay muchas diferencias de opiniones y polémica. Vemos que ahí, de repente todo el mundo tiene cierta razón, que son las peores polémicas. Pero cuando hay uno que está totalmente equivocado y uno que tiene toda la razón, es facilito. Pero cuando todo el mundo tiene un poquito de razón y todo el mundo está un poquito equivocado, resolver el problema es más complejo, más peludo. Aquí hay gente que te dice que nosotros no podemos negociar para entregarle recursos al gobierno para que compre los sistemas eléctricos para Maracaibo, porque eso sería ayudar al gobierno a que resuelvan los problemas y con eso se va a ganar las elecciones del 2024. A ver, ahí hay unas cosas falsas y unas cosas ciertas. Por ejemplo, ¿en qué tienen razón? En que cuando el gobierno actúa y resuelve algunos problemas, mejora su conexión popular y su popularidad, lo cual le ayuda electoralmente en un proceso. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Ahora, te pregunto al revés. Cuando tú se la quitaste y no hay luz y no le diste los recursos como ahora y no puede levantar la electricidad en Maracaibo, perdió. No. Tiene un riesgo concreto de salir del país y del poder. No. Tiene una amenaza creíble enfrente que tú construiste en tu cabeza pero que no existe. No. ¿Está Maduro en peligro? No. Entonces, a ver, rebobinemos. Es verdad que puede mejorar un poco su posición política alrededor de resolver un problema. Pero al revés, tener la sanción lo puso en aprieto y lo sacó del poder. No. Entonces mira lo que tú me estás diciendo. Cuando tú sostienes en positivo una sanción. Me estás diciendo que realmente tú, solo por ética, le vas a quitar la plata al gobierno para que no resuelva el problema eléctrico, para que no sea popular y que la gente no tenga luz, aunque al final no va a resolver el problema. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No resolver el problema con luz o no resolver el problema sin luz? Y sin luz la gente, porque no es Maduro el que no tiene luz. Te aseguro que esto
no pasó en Miraflores. Es decir, él tiene luz corrida. No hay ningún riesgo que le parpadee. Él tiene agua, tiene luz, tiene todo. Tiene gasolina, tiene gasolina para el carro, gasolina para la moto, gasolina para el avión. Todo eso lo tiene. El que no lo tiene es la población, que amplificó su problema. El problema no es ese, pero amplificó su problema sin que tú en verdad resuelvas lo que en teoría buscabas, que era provocar un cambio político en Venezuela. Entonces, bueno, la otra pregunta clave es, supongo que es cierto que entregarle algunas mejoras o negociaciones a Maduro y su gobierno podrían ayudarle desde el punto de vista popular. Pero, a ver, Ignacio, suponte por un momento que nos ubicamos en el hospital JM de Los Ríos, donde hay niños con leucemia y cáncer. Esos niños necesitan que tú traigas kits de médula para hacer los trasplantes de médula que ellos requieren para vivir. Pero resulta que es un hospital del Estado. ¿Quién paga? El Estado, no un privado. Entonces, alguno te puede decir, es falso lo que vas a decir, porque las sanciones no incluyen la medicina y la alimentación. Por lo tanto, el gobierno sí podría traer los kits de médula para los niños. ¿Es verdad? Sí, es verdad que la sanción no incluye las medicinas. Eso es verdad. Pero sí incluye los bancos con los que vas a pagar la medicina, ¿no? Búscate el banco con el que el gobierno venezolano le puede pagar a los proveedores de médula su producto. No hay. Porque el gobierno venezolano no tiene bancos corresponsales, porque por el compliance de la sanción, ningún banco en el sistema americano, que también es el sistema europeo, aceptaría una transferencia para poderle pagar a una empresa americana o a una empresa italiana los kits de médula. A menos que traigan esos kits de otros países. Lo puede traer de China, sí, posible. Pero, hey, y en verdad existen. Tenemos además la cultura. Los médicos que tenemos en Venezuela pueden trabajar con esos kits. Es decir, son compatibles con nuestros equipos en los hospitales. Es decir, hay un montón de preguntas por resolver. Entonces no es tan simple como decir, sí se puede traer medicamentos, tú puedes traer medicamentos. Las empresas privadas, Farmatodo, las farmacias, SAS, etcétera, lo pueden traer. Pero ellos van a traer kits de médula para un hospital. No. Entonces tú además estarías, mira lo horroroso, tú estarías generando una discriminación de esta magnitud en una clínica privada. La clínica podría traer, pagando con sus recursos y cobrando al paciente un kit de médula. Es decir, un niño rico puede cambiarse la médula cuando tenga leucemia. Pero el niño pobre que vaya a un hospital público no puede ser atendido ni ser salvado porque tenemos sanciones que impiden el pago de esa médula. A ver, ¿tú crees que eso es sostenible desde el punto de vista conceptual? Socialmente no. Entonces ahí vienen todos los problemas. No, que yo no estoy diciendo de nuevo que la culpa es de las sanciones. Estoy diciendo que la sanción nos complica la solución de problemas que el gobierno es culpable de. Claro. Para cambiar un poco de tema, es muy interesante todo lo que me has dicho, pero quería hablar de la inseguridad. Esto es algo que... Una de las cosas que más me llama la atención es que muchas personas que nos vienen desde Venezuela o que tienen familia en Venezuela, supongo que les han contado que los secuestros han reducido, la inseguridad se ha reducido. Imagínate en el 2012, 2013 que las bandas estaban desatadas, había exceso de delincuencia, exceso de secuestros, de robos, de asesinatos. ¿Cuál crees tú que sea una de las causas por las cuales la delincuencia se redujo significativamente en Venezuela? Bueno, hay tres elementos que explican de alguna manera la reducción, no la eliminación porque no lo han eliminado. Y en estos últimos meses ha recrudecido un poco, pero siempre lejos de los picos que tuvimos en el pasado. La primera razón que fue importante es que el gobierno acometió una política agresiva de ataque a la criminalidad. Cuando digo una política agresiva, una cosa que no vendió como Bukele en Salvador. Puedo hacer un paréntesis, esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué crees que los medios como CNN o CNBC, todos esos medios grandes, no mostraron eso?
No, porque tampoco el gobierno lo quiso mostrar, era una mezcla. Pero eso no les convenía. Les conviene el resultado, pero recuerda que sobre todo los gobiernos de izquierda son muy sensibles con el tema, digamos, el tema de los derechos humanos, que en Venezuela los violan como si nada, pero con algunos no le paran, pero con otros son muy cuidadosos, porque te pasa algo muy extraño en Venezuela. Por ejemplo, si tú entras, lo he vivido como encuestador, tú entras en un barrio pobre en Venezuela y le preguntas, ¿cuál es tu principal problema? O le preguntabas y le decías, no, los malandros que nos controlan, nos cobran peaje, violan niñas, reclutan jovencitos para meterlos en la mafia, en los robos, en los drogos. Así, bueno, eso era lo que te decían ellos. Y los tenían asustados unos tipos que eran además perfectamente identificados. ¿Ya? Después le preguntaba, cuando estoy haciendo locura aquí, Tranquilo. les preguntabas a ellos mismos, después de que entraba, por ejemplo, una comisión de la policía y arremetía contra los malandros y de repente disparaba y mataba a 2 o 3 actores de las mafias de esos procesos. Y tú regresabas al barrio. ¿Y sabes qué te decían? Aquí entró la policía y mató a la gente sin juicios y sin no sé qué. Y tú dices, bueno, a ver, pero tú me dijiste que estabas azotado. Bueno, es verdad, a lo mejor era una cosa agresiva. Entonces, claro, es como contradictorio, pero existe. Y entonces la gente además se apiadaba de lo que había pasado con el pobre malandro. En su cabeza, primero era un bicho que le tenía acoquinado y después era un pobre malandro que habían matado. Entonces, claro, todo esos procesos, digamos, para los gobiernos de izquierda no son tan fáciles porque pueden minar su conexión popular en las masas. Eso no lo tiene, por ejemplo, Bukele porque está en el otro lado. Y él más bien quería sentirse orgulloso de que estaba haciendo esas cosas, entonces, durísimas. Pero fíjate que el gobierno de Maduro creó, y hoy no estoy seguro si fue el de Chávez el que lo creó, pero el clímax lo hizo el gobierno de Maduro al principio, creó una cosa que se llamaba la OLP, o sea, Organización de Liberación, como la OLP palestina, pero en Venezuela, y eran comisiones de la policía y del ejército y de la guardia, perdón, o de muchas policías estatales y nacionales que entraban y ahí sí entraban con todo y eliminaron, mataron a muchos de estos actores que estaban perfectamente identificados en los barrios, en las autopistas, en las carreteras, etc. Y murieron batidos por la policía gran cantidad de delincuentes. Entonces ahí hubo una eliminación. Yo no voy a entrar en el debate de si eso tiene un problema social, si eso son violaciones de derechos humanos, si eso... no voy a entrar en ese debate, porque yo respeto las dos posiciones. A mí tampoco me gusta mucho la violación del derecho, aunque por otro lado también entiendo que bueno, muchos lo agarraban infraganti y bueno, está en una guerra. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese debate. No es lo que quiero básicamente hacer. Lo que estoy diciendo es, estoy explicando que eso ocurrió. Y cómo ocurrió, hubo una reducción significativa de la criminalidad. Entre otras cosas, primero porque eliminaron, y segundo, porque ocurre lo que el doctor Giovanni Sartori de la Escuela de Columbia llama la bóveda de miedo. Cuando el Estado ya no estaba mostrándose como el típico Estado que metía presos a unos tipos que además los soltaba más o menos a las 2 semanas, cualquier juez, o pagaban y no sé qué. O sea, y entonces todo el mundo, como no tenía castigo, hacía lo que le daba la gana. Entonces empezaron a ver que había un riesgo incluso de vida en este proceso y se reduce. Y no solamente se reduce, sino que exportamos malandro, que es la segunda causa de la reducción de la criminalidad. Que muchos malandros que tenían miedo de lo que estaba pasando en Venezuela,
Entonces se fueron y ahí los tenemos en Perú, en Ecuador, en Colombia, más o menos en primera página de todos los periódicos, más o menos todos los días. O sea, porque se fueron. O sea, huyendo de los peligros internos de un gobierno que hizo mucho más mano dura, pero bueno, fueron allá y consiguieron campos fértiles porque ellos como que no estaban acostumbrados a la sofisticación de las mafias venezolanas. El tercero también tiene que ver, por supuesto, con la crisis. Porque es verdad que la gente, muchos establecen una relación directa entre la criminalidad y la crisis, porque sienten que cuando la gente está más empobrecida es cuando también es más susceptible a cometer crímenes, robos, etc. Eso es verdad hasta un punto. Pero cuando la crisis es muy severa, tampoco tiene a quién robar. Está demasiado concentrado. Sí. La sociedad no tiene los recursos que tenía cuando hacían secuestros express. Los agarraban y los tipos recolectaban entre los panas, no sé, $3,000, $5,000, $15,000. Eso hoy, a pesar de que estamos dolarizados, son segmentos más chiquitos de la población, pero la población masiva no tiene recursos. Y eso pues también redujo, sobre todo la criminalidad de la barrios pobres. ¿Y por qué crees que el gobierno hizo eso? ¿Será porque muchos de ellos, los funcionarios que deciden vivir acá, o sea, esta es mi hipótesis, ya que ellos decidieron tener familias y criarse acá y tener toda una vida acá para tener una vida más segura de ellos? Yo creo que sí, eso puede ser un proceso, pero yo creo que además también es verdad que se desbordó y que cualquier gobierno corre el peligro de que lo culpen, de que él básicamente promueve y no resuelve un problema que, por cierto, por muchos años se convirtió. Yo comentaba que en Venezuela, desde el momento del crimen espantoso de los niños Fadul, 2006. El tema de la inseguridad se convirtió en el primer problema del país, en la mente de la población. Hoy no está en los primeros días, no te lo comentan. Entonces, claro, eso también podía ser un elemento positivo desde el punto de vista de la oferta política del gobierno. Era como un logro y lo presenta como tal. Eso es interesante, que es como un logro para ellos, pero como son un gobierno de izquierda, o sea, como dices tú, a diferencia de Nayib Bukele, ellos no lo muestran porque no va a conseguir. Ellos sí muestran la mejora, ellos no muestran la razón. Eso es interesante porque eso se contradice su ideología, pero hoy en día tú vas a las Mercedes y es una meca de capitalismo, un oasis de capitalismo, y se contradice a ellos de ser socialistas. Entonces eso es algo que me parece interesante. Bueno, si hay algo del cual está repleto Venezuela, es de contradicciones. Sí. Y las contradicciones no son solo en el gobierno, tenemos contradicciones en casi toda la sociedad. Tú tienes una persona completamente liberal que cree firmemente en la economía de mercado, que siente que tiene que haber libertad de precios, fijación de precios, no sé qué. Resulta que también es un mismo actor que montó una parte importante de su actividad alrededor de los controles de precios o de los créditos baratos y las tasas de interés negativas o de la asignación de divisas regaladas en el medio proceso, y que a lo mejor incluso a veces en sus cámaras los oye hablando de que hay que prohibir las importaciones para proteger la producción nacional. O sea, ¿qué? O sea, eres del libre mercado para lo que te dé la gana, pero después entonces quieres protección para ti. Eso también es una contradicción. Sí. No son solamente contradicciones políticas del gobierno, hay contradicciones de todo tipo en esta sociedad. Es así. Bueno, ya para ir cerrando, esta conversación estuvo muy buena. Quería hablar un poco de política internacional sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Primero que todo, ¿cuál crees que haya sido la razón de la OTAN, de NATO, de haber querido incluir a Ucrania en su organización? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es muy complejo desde el punto de vista histórico. Yo arranco por decir que yo rechazo totalmente la acción de Rusia sobre Ucrania. O sea, creo que fue una acción abusiva, insostenible y completamente inadecuada. Y a esta altura creo que además que el mundo esté viendo una guerra de esa característica para tomar un territorio
me parece impresentable. Arranco así, para decir que, sin embargo, los temas, digamos, geopolíticos son muy complejos. ¿No? Está claro. O sea, Ucrania fue rusa. No lo agarren fuera de contexto. Exacto. Pero fue. Sí. Entonces, claro, cuando tú miras eso, sabes que hay un rollo histórico. Y en los rollos históricos hay demasiadas complicaciones que es difícil resolver. O sea, es como que tú me digas a mí, me hables sobre el Golfo de Venezuela, que es de Venezuela y que Colombia reclama, o la zona de reclamación con el Esequibo y que nosotros reclamamos como propia. Son problemas históricos. Entonces, siempre van a haber aristas muy complicadas de interpretar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo, que no justifico para nada, absolutamente nunca, la acción rusa, lo que sí entiendo es el mensaje que ellos dan hacia el interior de su país para abordar un tema como eso, incluso con sacrificios económicos, porque, claro, exacerban el nacionalismo y su historia. Es decir, y estas son, digamos, cosas muy difíciles, a que al final el mundo básicamente también entiende que Rusia es intervencionista, que quiere regresar a un control geopolítico muy peligroso, y esa, en mi opinión, es la razón por qué OTAN incorpora a Ucrania para protegerla. Es decir, la incorpora básicamente para decir, te estás metiendo con nosotros, no te estás metiendo con Ucrania, te estás metiendo con nosotros. Es decir, es la forma, yo te protejo cuando te incorporo en el club. O sea, porque ahora tengo una razón, incluso en mis reglas tengo una razón para proteger. Entonces, no es una razón que me volví loco y me fui para allá de la nada a proteger Ucrania. Estoy protegiendo a mis miembros. Y tengo no solo el derecho, sino también la obligación de hacerlo. ¿Y dónde crees que pare este conflicto? No pinta bien. ¿Crees que dure 5 años más? O sea, no me atrevo a hacer una predicción, pero no estamos cerca de la solución de ese problema. Entonces, es un tema que todavía va a rodar y que además va a tener costos importantes para Europa, va a tener costos importantes para el mundo. okay. Y ojalá no riesgos militares más complicados. ¿Crees que lleguen a usar una fuerza nuclear? No solo está el riesgo de que uses la fuerza nuclear, está el riesgo de que uses armas más feas, más duras, y que eso provoque reacciones cada vez en escalada que terminen poniendo al mundo en vilo. Eso es un problema importante y ojalá podamos resolverlo. ¿Crees que se puede armar una tercera guerra mundial? Yo creo que estamos en una tercera guerra mundial. Las guerras no siempre son iguales, pero estamos en una tercera guerra mundial. Sí. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Esto la verdad que estuvo muy bueno. Luis se va en estos días al interior, ¿no? En estos días. Voy a carburar para la asamblea de FEDENAGA, que es la Federación de Productores de Ganado, y luego a México. A México. No mames, güey. Señor. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que muchísimas gracias, Luis Vicente. Esto es algo que yo quería hacer hace tiempo, que sea el primero de varias. Y les voy a pedir a ustedes, por favor, que se suscriban. Si les gustó, comenten, dale like. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.